Qué gozo, qué alegría. Este es el primer domingo que nos permite estar el Señor reunidos aquí el año 2025, del año de la recuperación, de la doble recompensa y el año del retorno, ¿verdad? El año del retorno. Le damos muchas gracias a nuestro Dios que nos permitió aún llegar a este año y que estamos aguardando su venida y que cada día está más cerca. Pues tú que estás en casa, te damos también la bienvenida aquí a Iglesia Edificados en Cristo. Vamos a comenzar allí, tú también que estás en casa. Deja todo lo que estés haciendo, porque este es un tiempo para escuchar a Jesús. La palabra preciosa, Jesús y su palabra son uno, es el verbo hecho carne, y vamos a oírlo en esta mañana. Vamos a empezar por orar en nombre de Jesús. Padre, estamos tan agradecidos por este año que ha iniciado y que sobre todo que tenemos el privilegio de poder estar en tu presencia, que tu Santo Espíritu mora en nosotros y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre. Y hoy también te queremos suplicar que por medio de tu Espíritu Santo nos traigas esta revelación fresca. Estamos necesitados de tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos de esa palabra. Nuestra alma está hambrienta, está sedienta de tu palabra. Y que hoy nos hemos congregado, Señor, nos hemos reunido para acercarnos también a tu mesa, Señor, que hemos sido invitados a tu mesa. Y te suplicamos que lo podamos hacer en armonía, dignamente, dándote a ti el honor, la gloria y estar en comunión con los hermanos. Asimismo te pedimos, sigas bendiciendo a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, a él y a toda su familia. Te lo suplicamos, Señor, y también te rogamos, Padre Santo, para que por medio de tu Santo Espíritu venga esa revelación fresca, esa palabra rema, y que, Señor, nos abra nuestro entendimiento para que así lo podamos poner por obra. Y hoy, al participar de tus mesas, Señor, lo hagamos con entendimiento, sabiendo, Señor, entendiendo cada día un poco más acerca de los beneficios de que hemos sido invitados a tu mesa y que no éramos dignos, pero es a través de la sangre de Cristo en que, discerniendo tu cuerpo, Señor, podemos acercarnos. Te damos gracias por todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. ¿Cuántos están bien gozosos, aunque haga frío, verdad? Y que hoy nos permite estar aquí el Señor, que hicieron el esfuerzo y que más arde su corazón por la palabra que por el frío que tenemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por este lugar que el Señor ha acomodado y que pues también está en una buena temperatura, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, comenzamos como dice aquí. Vamos a comenzar. Pues como hoy sabemos, vamos a celebrar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo al acercarnos a la mesa del Señor. Y hoy vamos a participar de la Santa Cena, ¿verdad que sí? El Señor puso en mi corazón este tema: la muerte del Señor proclamáis. La muerte del Señor, este pan, bebáis esta copa, la muerte del Señor. ¿Qué hacemos? Proclamáis
hasta que Él venga. ¿Quién? Está con mayúscula y es el Señor Jesucristo, y estamos aguardando su precioso regreso, ¿verdad que sí? Estamos aquí aguardando. Cada Santa Cena que nos acercamos aquí a la mesa del Señor, vamos aprendiendo un poco más, ya que no entendemos en plenitud todo lo que recibimos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Así pues, preparémonos hoy para participar de una manera digna. Y si el Espíritu Santo nos redarguye en algo, arrepintámonos, pero sí acerquémonos. Dejemos todo pecado, arrepintámonos y con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, porque esto lo tenemos que realizar con fe, con plena certidumbre de fe, sabiendo por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, y que por esa sangre preciosa podemos acercarnos a la mesa del Señor. Esto es un recordatorio y esto es una cosa que tenemos que tener siempre presente. Así es que acerquémonos hoy, no dejemos de participar. Acerquémonos a la mesa del Señor discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí estamos viendo que, considerando la proclama que acabamos de recibir este 2025, ¿verdad? Por medio de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, es del año del retorno, el año del retorno, y es un año de la doble recompensa. El año pasado fue el año de la recompensa y este es el año de la doble recompensa. Y de acuerdo a las palabras, Sergio Enríquez las dijo y que se los mostraré aquí. Esto fueron las palabras que él dijo, aquí están en la proclama, así fue como él lo dijo, lo traté de sacar casi textualmente. Y esta proclama de este año, se recuerdan que el Señor Jesús vino a proclamar el año agradable del Señor, y ahí se quedó. Allí fue donde Dios puso en pausa al pueblo de Israel 69 semanas antes de empezar las 70, de manera que entráramos los gentiles. Y este es el tiempo de la gracia en los que estamos los gentiles entrando al reino de Dios. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, se quita esa pausa y empieza la gran tribulación. Empieza la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. ¿Verdad que no nos podemos quedar? Entonces preparémonos para irnos. Y aquí les voy a, más o menos, traté de ponerlo en forma literal, lo que él dijo. En el año 2025 tendrá necesariamente, según Zacarías 9:12, ser el año de una doble recompensa, pero traído por el Shuf. ¿Qué es Shuf? Y lo explicó el apóstol ahí en la proclama, que es la palabra griega retorno. Ahorita se los voy a poner, lo puse hasta el final. Y miren, aquí está la palabra retorno. Aquí está. Zacarías 9:12. Fíjense lo que vamos a leer. Dice: volver a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anunció que el doble te restituiré. El doble te restituiré. Es la palabra volver. Esta palabra volver es la palabra hebrea Shuf. Shuf es la palabra
palabra hebrea shuv. Y miren todas las traducciones que tiene, que es volverse, transitivo, literalmente figurativo, y es volver al punto de partida, generalmente retirarse. Y miren todo lo que viene: venir, ver, volver, vuelta. Y ahí están todas las significados de la palabra shuv. Entonces ahora sí me voy a regresar al principio, para que era donde la tenía. Y vamos a continuar aquí. Entonces, este es el año 2025, tendrá necesariamente, según Zacarías 9:12, será el año de una doble recompensa, pero traída por el shuv. Entonces entienden lo que es shuv, no es una palabra inventada, es una palabra hebrea. Por lo tanto, así lo dijo el apóstol, el poquito antes de las 12 de la noche del año 24, dijo: por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, proclamo el año del retorno, el año del shuv, el año del regreso, el año de volver, el año del arrepentimiento. Es todo ese año, es el volvernos a Dios, es el volvernos. Y dijo: el año del arrepentimiento. Y dice: mi pueblo retornará. Esto que lo declaráramos nosotros para nuestras casas. Mis hijos retornarán, los hogares retornarán, la iglesia retornará. Y quién sabe si Cristo retornará. Estas fueron las palabras que él proclamó el año 2025 por la gracia de Dios. Así es que, de acuerdo a esta semilla, la iremos desarrollando en todo este año y vamos a caminar en la misma visión. Esto no quiere decir que las proclamas anteriores ya se acabaron, no, siguen, pero esta es y va a continuar. Y continuamos. Espero que me haya dado a entender. Y ustedes también en casa, algunos lo vieron. Estuvo hermosísimo todo. Estamos esperando este año. Es el año del reto. Y pues vamos a empezar para ir discerniendo. Vamos a tomar las espigas y vamos a comenzar aquí en Juan 13:1, si me acompañas, en el Evangelio de Juan 13:1. En el Evangelio, como hemos visto, es del 13 al 17, el apóstol Juan habla acerca de todo lo que pasó ahí en el aposento alto. Fíjense, del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 fueron las palabras que el Señor Jesús habló. Y esto está solamente aquí escrito en el Evangelio de Juan. Otros evangelios hablaron, pero de una manera más reducida, pues, entonces menos extensa, pues. Y aquí vamos a comenzar en Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y fíjense, por favor, veamos esto: habiendo amado a los suyos. Dios ama, porque así lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí del 13 al 17 estamos viendo que fueron las palabras que él dio a sus discípulos, a sus amados, a sus, que ya habían nacido de nuevo y serán sus discípulos. Y esto también es para ti y para mí, que hemos nacido de nuevo. Porque ¿quiénes nos podemos acercar a la mesa del Señor? Los nacidos de nuevo, que ya hemos sido bautizados y que estamos obedeciendo las dos ordenanzas que nos dejó el Señor Jesucristo: el bautismo en agua y la Santa Cena.
Y entonces quiero que veas estas palabras, que hoy caigan a tu corazón y reafirmes el amor que Jesús nos ha tenido y nos tiene. No ha dejado de ser. Y miren, dice, habiendo amado a los suyos, por favor, ¿lo podemos leer? Todos juntos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así nos ama Dios, así nos ama Jesús. Él te ama y Él no se negó a morir, sabiendo que era la única esperanza que tenía el hombre de ser salvo. Tú eres la recompensa de su sufrimiento. Pero Él quiso que lo recordáramos cada vez que nos acercábamos a la mesa del Señor y que íbamos a proclamar con eso su muerte y su resurrección, y que Él viene, dice, hasta que Él venga. Esto lo tenemos que tener muy claro al acercarnos a la mesa del Señor. El amor de Cristo es tan grande, el amor de Jesús es tan grande que supera todo conocimiento. Tú y yo no lo podemos entender. ¿Cómo, siendo malos y aún enemigos de Dios, en ese momento Cristo muere por ti y por mí a fin de reconciliarnos con Dios? No lo puedes entender. Y murió una muerte cruenta, violenta, espantosa, tanto físicamente, en todos los sentidos, recordando que Él murió aquí con una muerte tortuosa. 6 horas estuvo en la cruz, ahogándose, desangrándose, fue escarnecido, vituperado, humillado. Él muere y desciende al lago de fuego donde tú y yo teníamos que ir, pero Él no se quedó ahí, pagó nuestro precio, pero una vez, por el poder del Espíritu Santo, Él resucita. Él resucita, y esta es nuestra esperanza, que es lo que vamos a ver, y asciende. Y fue cuando tú y yo fuimos justificados para tener paz con Dios. Esto no lo podemos expresar, excede todo nuestro conocimiento, y hoy está sentada a la derecha del Padre, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice ahí en Filipenses, por haber obedecido a Dios, y una muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice ahí en Filipenses 2:5 en adelante, dice, por lo cual Dios exaltó hasta lo sumo a Jesucristo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque esto lo hizo Él por amor a nosotros, por amor a nosotros. Fuerte, con gratitud, que este año es el retorno, regresemos a Él, y que cada día tengamos más amor para Jesús, más comunión con Él, y también más compromiso para establecer en el nombre de Jesucristo. Y miren, aquí dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Esto lo dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios 3:19. Y veamos lo que dice. Y le puse A porque nada más es una parte del versículo. Y dice, y de conocer el amor de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa, no lo podemos entender, pero sobrepasa el conocimiento. Jesús fue a la cruz, y no se nos puede olvidar, fue por causa de mí, porque el hombre había pecado. Fue por causa del pecado del hombre, y no hay nadie bueno, solo Dios. Y dice, y por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que no había ningún hombre bueno que por obras se hubiera podido salvar, que por religión, tradición, por el bautismo no salva. Lo que salva es la fe en la obra vicaria de Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que nos salva. Con lo cual la iglesia no puede callar de dejar de predicar las buenas nuevas de salvación. Y aquí dice, mas Él fue a la cruz por causa del pecado del hombre. Hechos 3:14. Ahí está hablando el apóstol Pedro, me parece que es
el apóstol dice, si nos vamos ahí, por favor, a el libro de Hechos 3:14, ahí donde dice Hechos 3:14. Hechos 3:14. Mire, por favor, ahí lo vemos. Aquí está cuando Pedro y Juan, que subían y sanan a un cojo de nacimiento, se recuerda, a un cojo. Ahí dice, había un cojo desde su nacimiento y lo sanaron en el nombre de Jesús. Y miren aquí, Pedro habla en el pórtico de Salomón, y vamos a ver las palabras de Pedro en Hechos 3:14, y dice, fíjense lo que dijo el apóstol Pedro: mas vosotros repudiaste al santo y justo, y está con mayúscula, repudiaste al santo, o sea, a Jesucristo, justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Ellos pidieron que soltaran a quién. ¿A quién? A Barrabás. Una figura de que Cristo murió por nosotros. O sea, soltaron a Barrabás y él fue crucificado. El que debía de haber sido crucificado y muerto era Barrabás. Era el que era asesino, violador, todo, ¿verdad? Y él fue que soltaran a Barrabás, a un asesino, que concedieran a un asesino, era Barrabás. Y esto sigue pasando hasta el día de hoy. Muchas veces predicamos el Evangelio de Cristo y no quiere escuchar las personas, lo repudian, se burlan del Evangelio, se burlan de Jesucristo. Y lo pueden ver ahí cuando salimos a evangelizar, algunas personas reciben la palabra y otros se burlan. Hay algunas personas que han salido a evangelizar y les preguntan a las personas que les empiezan a hablar de Cristo y se burlan. En un momento sacaron ahí un predicador que estaba compartiendo el Evangelio y una muchacha se burló y le dijo: váyanse, váyanse, ya nos tienen cansados, ustedes quieren cambiar nuestra mente de pensar, ustedes quieren imponernos esto. Y la predicadora decía que no, y que le escuchara, y así se ponen muy violentos, ¿no? Que algunos. Y había una persona que se estuvo burlando terriblemente de Jesucristo, y decía, era un homosexual, y él decía: ¿cómo no voy a amar a un hombre? Pero burlándose, que murió por mí 3 días en la cruz, o sea que no sabía ni lo que estaba diciendo, porque sí, Jesús murió por nosotros, pero no estuvo 3 días colgado de la cruz, ¿no? ¿Cuántas horas estuvo colgado Jesús en la cruz? Ya lo hemos visto. ¿Cuántas horas estuvo colgado Jesús en la cruz? 6 horas, lo dice el Evangelio de Marcos. 6 horas sufriendo, pero él dijo, así como eso, que murió 3 días. Que estuvo colgado 3 días por amor a mí, pero en su entrega, y no quería recibir la palabra. Muchos igual que repudiaron entonces a Jesús en ese tiempo, hoy lo siguen haciendo, pero la iglesia debe de seguirlo predicando, porque los que son de Dios nos van a escuchar, y tienen que tener la oportunidad aquí de decidir. Bueno, eso es otro tema, pero aquí tendrán la oportunidad de decidir si reciben el Evangelio o no, porque si no reciben, sin Jesús no hay más que ofrecer, y no hay ningún otro camino para llegar a Dios, como lo vimos el domingo pasado. Jesús dijo ser: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin esto. Por lo tanto, así como pasó entonces, esto estamos recordando, así como pasó entonces, dice, esto sigue pasando. El hombre que se revela contra Dios y no quiere escuchar las Escrituras, ni acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Ni esto incluso con otras religiones, porque hemos compartido la palabra con testigos de Jehová, con mormones y con muchas otras personas cristianas. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos nos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, lo ven como profeta, como maestro, pero no. Nosotros sí creemos en la Trinidad,
en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tampoco creen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo sea Dios, y ellos creen que es una fuerza. Entonces muchos, cuando empezamos a hablar de otros puntos de vista de la Biblia, ahora les empiezas a decir, oye, Dios te ama, sí, pero menciónales a Jesucristo, y ya muchos ahí como pues brinca. A mí no me hables de Jesús, yo creo en Dios, y a mí no me hables de Jesucristo, porque yo, cuando Él murió, yo me había nacido, me había cometido pecados, o sea, y no quieren recibir la palabra y se ponen furiosos. Y bueno, dices, ok, pero a uno no nos demandará la sangre de ellos, pero tenemos que hablar, o si en algún momento se convierte. Y otros te dicen, yo sé que ustedes los cristianos, algunas personas como católicas que han dialogado, nos dicen, yo sé que ustedes los cristianos nos llevan una delantera porque han recibido el bautismo fíjense, reconocen, han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tú les dices, oye, ¿no quieres recibir? No. Yo estoy bien así, con mi religión y con mi iglesia. Solamente hay una iglesia. Y Jesús pagó el precio por su iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Jesús vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y seguir orando por nuestros familiares, amigos, vecinos, personas que nos han rechazado, para que algún momento ellos lleguen a conocer a Cristo. Y aquí así que entonces estábamos viendo que así como repudiaron al santo y justo y pidieron a un asesino, entonces ellos dicen así, por eso se rebelan contra Dios y no quieren escuchar las Escrituras ni aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y es que la religión nos salva. O sea, nosotros no predicamos ninguna religión, estamos predicando una relación por medio de Jesucristo para llegar a conocer a Dios. Así es que no predicamos ninguna religión, porque bien como ha mencionado muchas veces el apóstol San Enrique, el cambiar de religión es como cambiar a un enfermo de cama, no les da la solución. En cambio, el recibir a Cristo, ¿verdad? Eso sí nos da la salvación, recibimos el regalo de la vida eterna, y en Cristo hay sanidad, liberación, restauración, nuestras vidas van siendo cambiadas, y nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra vida de la fe que tenemos en Cristo. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Y estaba hablando el apóstol Pedro y dice en Hechos 3:15, dice, y disteis muerte, ¿a quién? Es al autor de la vida. Están pues rechazando al autor de la vida, al único que les puede dar vida. Si leen ahí en Juan, en el capítulo 1 de Juan, dice, en él estaba la vida. Y luego también ahí dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él es la luz de los hombres y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Véanlo ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y entonces, y dice, y disteis muerto al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí estaba hablando porque ciertamente, ¿quién fue testigo? ¿Quién fue testigo de la muerte de Jesucristo? ¿Quiénes fueron los testigos oculares? ¿Quién? Díganme, ¿quién está hablando aquí? Pedro, ¿verdad? Los testigos oculares, ¿quiénes fueron? Los apóstoles, los discípulos, fueron testigos oculares. Nosotros somos testigos del Señor, pero no lo vimos. Más dichosos ustedes que cuando no lo vieron creyeron, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Así es que alegrémonos. Y dice, y diste muerte al autor, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso era lo que estaba diciendo Pedro. Autor, es la palabra griega, autor aquí. Autor es la palabra griega arquebos. Fíjense lo que significa príncipe. Y esto está en el diccionario Vine, lo pueden encontrar. Así es que
En la noche anterior de su crucifixión, el Señor se había reunido con sus discípulos para celebrar la fiesta de la Pascua. Y bueno, como lo expliqué en el anterior live, y fue su amor el que nos constriñe. Así es que todo esto que acabamos de ver lo dijo el apóstol Pablo, digo el Evangelio de Juan, el apóstol Juan. Bueno, vamos a continuar aquí. Y hoy estamos viendo aquí la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Se recuerdan cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo, su resurrección. Porque para resucitar tenía que haber muerto. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Su muerte y su resurrección. Porque si no hubiera muerto, no podía resucitar. Entonces, el fundamento de nuestra fe es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y eso quería el Señor que lo estuviéramos recordando cada vez que nos acercamos a la Santa Cena. Entonces, ahí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 15, y por favor, cuando lleguen a su casa, el capítulo que siempre también les recomiendo es el primer, bueno, que lean toda la Biblia, ¿no? Pero el Primera de Corintios 15 llama de la resurrección de los muertos. Y lo pueden leer, es un capítulo que tiene 58 versículos. Está tremendo también. Y miren, en 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, a ver, les pregunto, aquí como dijo el apóstol Pablo, y si Cristo no ha resucitado, ¿qué pasa? Vana es nuestra fe, o sea, es falsa. Todavía estaríamos muertos nosotros en delitos y pecados. Así es que en 1 Corintios 15 dice así: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis muertos en pecados. Porque Cristo tenía que resucitar para que tú y yo fuéramos justificados. Como dicen en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces aquí, y estas, ahí alégrense tantito, porque estas son las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Todo lo que hemos hablado ahorita. Esas son las buenas nuevas. No se alegran tantito. Amén. A tu hermano y dile: estas son las buenas nuevas. Dígale a tu hermano: estas son las buenas nuevas. Nada más, nada más eso. No se sigan estas cosas. Y estas son las buenas nuevas del glorioso evangelio de Jesucristo que predicamos. Y estas son las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y que si las creemos, ¿qué dice? Que si las creemos y las recibimos, pasará algo. ¿Qué va a pasar? Seremos salvos. Y debemos de permanecer en ellas. Entonces, ahí en 1 Corintios, miren, vamos a seguir en 1 Corintios. Esto está muy bien, el libro de 1 Corintios lo vamos a estar viendo hoy. También 1 Corintios 15:2 dice: por lo cual, ¿qué dice? Lo que me acaban de contar. Somos salvos. Pero fuerte, a una voz. Por el cual también sois salvos. ¿Por el cual? ¿Por quién somos salvos? Por Jesucristo. ¿Por quién somos salvos? Por Jesucristo. Aquí dice: por el cual también sois salvos. Sí. Retenéis la palabra que os prediqué. Importante es retener la palabra, que la palabra cabine en nuestro corazón. Qué tan importante es. Y dice que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. ¿Qué tan? Así que vana sería nuestra fe y aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados si Cristo no hubiera resucitado. Y como les acabo de decir, este es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no podemos callar. Como dice: hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Dichosos, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz.
¿verdad? Mira, vete tus pies, son hermosos. Son hermosos. Nosotros anunciamos el Evangelio de la paz de Jesucristo por el baño del cual somos, predicamos las buenas nuevas de salvación. Si te viste tus pies, ¿verdad que están hermosos? Porque hermosos son los pies de aquellos que anuncian, proclaman el Evangelio de la paz de Jesucristo. Y aquí vemos en Mateo, el Señor Jesucristo, después de hacer la obra redentora de la que estamos haciendo memoria, de morir, resucitar y antes de ascender, porque estamos aguardando el retorno, ¿verdad? Es el año del retorno 2025, ¿verdad? Estamos esperando el retorno. Dice aquí, ¿cuál fue la misión que el Señor Jesús encomendó a la iglesia? Antes de subir a la gloria de su Padre, nos dejó una importantísima tarea a nosotros, la iglesia, y por eso todavía estamos aquí. Pero va a llegar un momento en que nos vamos, hermanos, alégrense porque nos vamos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la tarea que nos dejó mientras? Hacer discípulos. Así, en Mateo 28, 19 está, y que dice, y pues y hacer discípulos de todas, está incluido México. México es una nación, ¿verdad? ¿Estamos incluidos? Eso. Y pues hacer discípulos de todas, si vives en Estados Unidos, en donde vivas, ¿verdad? De todas las naciones, bautizándolas. Las dos ordenanzas, ¿cuáles son? Bautismo. ¿En agua? Bautismo en agua y la Santa Cena, la Cena del Señor. Entonces, ¿qué dice? Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto solamente, esta gran comisión solo podría ser por el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, ahí en el aposento alto, si recuerdan, Juan 13, 14, 15 y 16, si se recuerdan, ahí en el 14 el Señor dijo que nos iba a preparar una morada. Si no, no lo hubiera dicho. ¿Cuántos estamos esperando eso? Dice, me voy, pero no nos dejo huérfanos. Mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahí le dice a sus discípulos, también antes de ascender, en el libro de Hechos, como empieza el libro de Hechos, que dice, Jesús antes de ascender les dijo, y no se vayan de Jerusalén, que se reunieran en el aposento alto. Estuvieron reunidos muchos días, aguardando el la gloriosa bautizo del Espíritu Santo, la llenura, porque si no iban a poder ser testigos. Y tú y yo, hasta el día de hoy, necesitamos la llenura, necesitamos anhelar ser bautizados por el Espíritu Santo. Y sí, con evidencia de hablar en otras lenguas. No ha pasado de moda. Esto está escrito en la palabra y se cumple. Si tú no hablas en lenguas, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Y es necesario el bautismo del Espíritu Santo para poder hablar con poder. ¿Qué dijo ahí el Señor Jesucristo en el libro de Hechos? No se vayan hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu. Y entonces me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta México, hasta lo último de la tierra. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aquí somos sus testigos, pero necesitamos ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Y sin Él es imposible. Y si no lo tienes, hay que anhelarlo. Y aquí cuando ministramos, abrirte y buscarlo hasta que nos llegue. Entonces, esto sería imposible si no pudiera haber sido hecho por el poder del Espíritu Santo. Y ahora estamos, ya me queda un poco de tiempo. Estamos aquí. Estos minutos son para mí el deleite, ¿verdad? Porque todavía me queda tiempo. Aquí estamos reunidos, como dice, cuando tomamos la Santa Cena, dicha así por la solemnidad que representa. Así es que este es un hecho solemne y hay que hacerlo con respeto y temor. Y miren,
y en fe. Y dice, y cuando tomamos la Santa Cena dignamente, cuando la tomamos dignamente, estamos proclamando la muerte de Cristo. Y aquí dice, y que se predique el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto lo dice ahí en Lucas 24:47. Lo podemos ver. Y dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. ¿Qué? El arrepentimiento para perdón de los pecados. Si confesamos, si nos arrepentimos y confesamos los pecados, tenemos el perdón de Dios. El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. Esto lo dijo el Señor aquí en Lucas 24:47. ¿Qué significa la palabra predique? Otra vez, ¿qué significa la palabra predique? Esta palabra no se les olvide, es el griego keruso, que significa afinidad y proclamador público, específicamente verdad divina. O sea, hay que proclamar ¿qué? El Evangelio, predicar, pregonar, proclamar, publicar, somos heraldos, divulgar. Entonces, esto viene en el diccionario Strong. Y aquí como dice, por lo que cuando tomamos la cena dignamente, ¿qué es lo que hoy vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita que vamos a participar dignamente? Cuando vamos a participar, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tú y yo vamos a hacer hoy. Vamos a proclamar, anunciando, declarando, promulgando y dando a conocer la muerte del Señor hasta el día en que se cumpla el momento de su regreso. Porque esta fue la orden que dio el Señor Jesucristo en 1 Corintios 11:26, que dice, y todas las veces que comieres y bebieres esta copa, acá estamos, y todas las veces que comieras y bebieras esta copa, ¿qué vamos a hacer? Promulgar, aquí está, la muerte anunciáis hasta que venga. Lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Mientras estemos aquí, hasta que Él venga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perseverar en fe y en la esperanza. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tenemos que entonces perseverar en la fe y en la esperanza? ¿Qué es lo contrario de la fe? Porque creemos en Cristo, incredulidad. Y entonces lo tenemos que perseverar y con fe y esperanza. Y aquí dice, aquí les comentaba yo, aunque a muchos cristianos el tiempo de la espera les parece demasiado largo y muchos se han desertado y dicen, no, ya Jesucristo ya tardó, hace que estamos predique y un pastores y Jesucristo no viene. Pero esto no lo determina el hombre y lo determina Dios. Y no han acabado de leer la palabra porque dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero es que Dios no quiere que nadie perezca, está dando un tiempo de oportunidad para que se vuelvan a Él, y si reciban perdón de pecados, se vuelven a Jesucristo y sean salvos. Pero de que va a venir el Señor es inminente y va a venir y ya están las puertas, lo vamos a ver ahorita. Miren lo que dice, aunque muchos cristianos el tiempo de la espera les parece demasiado largo, en vista de las muchas amenazas que provienen del exterior, la esperanza se va desvaneciendo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, que no se desvanezca nuestra esperanza. Por lo que es importante mantener que la fe. ¿Y esto cómo se va a mantener?
estemos leyendo las Sagradas Escrituras, orando, perseverando y congregándonos. ¿Cómo ven? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, comprometiéndonos con Cristo, con la iglesia. Entonces, mucho se va desvaneciendo esta esperanza, por lo que es tan importante mantenernos en la fe. Otra cosa, en la obediencia. Es bien importante la obediencia. ¿En la obediencia qué hay? Bendición. Ay, qué bien. Así es que obedezcamos para recibir la bendición. Ay, es que yo creo que no es necesario hacer esto que me está mandando el Señor. Yo creo que es mejor así. ¿Verdad, Señor? ¿Cómo ves tú? Mejor sigo mi camino, ¿verdad? ¿Qué te va a decir el Señor? No, hija, tienes que seguir el mío. Es que yo pienso, pues tus pensamientos distan de los míos como el cielo de la tierra, y tus caminos de los míos como el cielo de la tierra. Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Somos los hijos. ¿Quién manda? Dios. Ah, y si manda Él, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Sin cuestionarlo. Entonces, aunque muchos piensan que está tardando, porque la palabra de Dios no es para ponerla en tela de juicio, es para obedecerla. Y dice aquí el apóstol Pablo que es importante mantenernos en la fe, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, pues Él está cerca. ¿Dónde dice esto? Vamos a Filipenses 4:5 y dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo tenemos que ser? Bondadosos. No nada más aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en casa, con los que convivimos. Hay que ser bondadosos, perdonadores, amorosos los unos con los otros. Y aquí dice, vuestra bondad sea, o sea, que hagamos el bien. Así, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos en hacer el bien, ¿quién nos querrá hacer el mal? Entonces sean bondadosos y sea conocido de todos los hombres. Y toc toc, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Estamos viendo las noticias y verá que lo vemos. Gracias a Dios que el Señor le ha dado mucha revelación al apóstol Sargani, que tiene el reloj de Dios. Está tremendo y es de verdad que está cerca el Señor. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, la iglesia se fue. Yo no me quiero quedar. ¿Y tú? Tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Pero ponerlo por obra. No bastan las palabras. Y hoy vengo y 7 domingos, no. Quizás hasta el año que viene. ¿Y comprometerme con Cristo? No. Es que mi agenda está repleta. Mire, pastora. Mire, quizás cuando acabe todo esto, yo venga. Quizás cuando yo ya no tenga que lavar la ropa el domingo porque trabajo de lunes a sábado, yo venga. Los necesitados, ¿cuándo lo comprenderemos? Que los necesitados somos nosotros. Y si hay que desvelarnos entre la semana para leer la palabra, estamos orando. Todo ministerio se viene a hacer a las 5:30 de la mañana, ¿verdad que llega la? Sí. ¿Y cuánto nos levantamos? Y si no te levantas, está todo el día que puedes volver a poner esa línea y volver a orar. Es importante aprender a orar y estar orando por la iglesia, no nada más por tus necesidades. Orar por los que necesitan. Y luego también orar por tus necesidades, porque los necesitados somos nosotros. Y esperemos que en este año del retorno, del arrepentimiento, de volvernos, lo comprendamos. Y empecemos a poner por obra lo que estamos pensando. No bastan las palabras. Hay que hacerlo con hechos. Y luego aquí dice, hay que mantener viva la esperanza y fortificar el corazón en la fe. Solo esto podrá ser por la palabra de Dios. Así es que si tu Biblia está ahí empolvada, empecemos a desempolvar y empecemos a participar aquí en la iglesia del Señor. Y dice aquí, solo cosechará. Solo cosechará. Solo cosechará. Solo cosechará. O sea, el que ha sembrado. Así es.
Entonces solo cosechará el que haya perseverado sin desfallecer en la paciencia de su venida. Que no nos pase como las 10 vírgenes, porque ellas no se casaron. Unas entraron al banquete y las otras no, se quedaron dormiditas. Despierta, despierta, iglesia de Jesucristo. Está por venir el Señor. Y aquí dice, entonces en Santiago 5:7 el apóstol Santiago dijo, por tanto, ¿cómo dijo? Por favor, leámoslo. Por tanto, hermanos, Ser pacientes hasta perseverando, proclamando el Evangelio, viniendo a participar en la mesa del Señor. por lo tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto precioso. El labrador no lo va a reponer así luego. ¿Qué hace primero? Siembra, riega y espera hasta que pueda cosechar. O luego al día siguiente ya brotó. Pero es que eso queremos como microondas. Tiene que labrar la tierra. Labrar la tierra. Y queremos hoy todo como microondas. Y el Señor nos dijo eso, pero no nos dio el plan y está tardando. Mejor me voy un ratito al mundo a ver cómo me va. Pues te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal como le pasó a Dina. Voy a ver qué hacen allá en el mundo. Y la violaron. Y hubo un montón de desgracias. Mejor permanezcamos y mejor proclamemos con nuestra conducta, con nuestros hechos, quien vive en nosotros. Y crezcamos, evolucionemos, no involucionemos, porque podemos llegar a apostatar. ¿Verdad que sí? Entonces sigamos evolucionando. Y aquí dice, esperar el precioso fruto de la tierra, como bien dijo, y hay que regarlo, ¿verdad? Y siendo ¿qué? Pacientes. ¿Cómo cuesta esto, verdad? Además cuando estamos pasando en la tribulación. Pero ahí crecemos en paciencia. Siendo pacientes en ello hasta recibir la lluvia temprana y la tardía, la bendición. Y aquí dice, y sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida, ¿lo podemos leer todos juntos? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Sí lo comprendemos? Sí, amén. ¿Estamos así por irnos? Paciencia, ¿qué significa paciencia? Es la palabra griega macrosumeo. ¿Qué significa? ¿Quieren que les diga? Aguantar bajo el peso, aguantar o ser paciente con tus hijos, paciente con tu esposa, paciente con tu jefe, paciente con tu pastora, paciente en la situación que estás pasando, con tus papás, con tus bebés, con todos, con tus compañeros, con tus maestros, ser pacientes. No como el chavo que diga, no me tienen paciencia, ¿verdad? Como dice el chavo, que no me tienen paciencia. Entonces, ser pacientes, esperar con paciencia, ser pacientes. ¿Qué dice ahí? Tardar en responder y sufrir. Y sufrir. No perder el ánimo. ¿Qué tal cuando estamos enfermos? Perseverar en la oración. Que viene el dolor, perseverar en la oración. Hasta recibir la respuesta. Hasta recibir la respuesta. Porque Dios está vivo y responde. Y si estamos enfermos, necesitados otra vez, ¿quiénes somos los necesitados? Nosotros. No escuché bien. Amados personas aquí. ¿Cuántos redimidos hay aquí? ¿Quiénes somos los necesitados? Nosotros. Primeramente yo, como decía Pablo, yo. Y aquí entonces, pues vamos a continuar. Cualquiera que sea la situación, yo sé que estamos pasando situaciones apremiantes y muchos hermanos no han podido venir porque están enfermos, pero nos quisieran estar aquí, pero seguimos perseverando en la oración hasta recibir respuesta. No sea cuál sea tu situación, pero lo que estés pasando, espera en Dios. Debemos permanecer en la paciencia, sabiendo que Él pronto volverá. Y sean animados con estas palabras.
no con cualquier WhatsApp, sino con las palabras de la palabra de Dios. Y si esa palabra te dio a ti el Señor y te edificó, compártela. No lo que dijo Mao Zedong, ¿verdad? Somos cristianos, proclamemos el Evangelio de la paz. Y dice aquí, sabiendo que Él pronto volverá y recompensará también esa paciencia. La va a recompensar el Señor. Créeme que la va a recompensar. Ejemplo bíblico. ¿Quién me puede decir de un ejemplo bíblico? ¿De paciencia? ¿En sí? ¿Esther? ¿Y quién más tuvo más paciencia? Como de unos 20 y tantos años de paciencia. Que le dijo, te voy a dar un hijo. A Sara. No, porque Abraham. no, Sara adelantó a su concubina, no tuvo paciencia. Pero la promesa venía. Sí, no. Sara, pero ¿qué pasó? No tiene paciencia de hermano. Estamos hablando de paciencia y ya se impaciencia. Pero fíjense ahí que dice, ¿está bien? Se pacientaron y ¿qué pasó? Cometieron un error y que hasta ahorita está ahorita. Pero ¿qué le dijo el Señor? Vean Génesis. Y no vas a heredar por Ismael. Vas a heredar por la esposa, por la libre, no por la esclava. La derecha. ¿Qué tal? Así es que no hagamos largo el camino. Hay errores, pero ahí en el libro de Abraham, en el libro de Hechos, fíjense cómo Dios, ahí está Abraham en el libro de, él es el padre de la fe. Y ahí están todos los que padecieron y porque heredaron, fíjense, por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y por favor vamos al libro de Job. ¿Traía paz? Claro, pero no está aquí en el libro de los, en el libro, no, sí, pero Job tuvo paciencia, y perseveró, sí, y creyó, y dijo, ¿qué dijo Job? Dijo que el Señor Aunque él me mate, en él esperaré. Y lo que vivió Job, Sí. qué tremendo. Y él nunca maldijo, ni renegó. O sea, no dio ningún propósito. O sea, no, como dice ahí. Luego en Job 1 dice, no dio, o sea, El Señor es el que da y el Señor. pero no atribuyó ningún despropósito a Dios. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Entonces, él esperó, claro que sí. Y aquí, como dice en el libro de Hebreos 6:12, pero miren, ahí lee como dice ahí, miren, sí lo que dice Josué está bien, y qué bueno que participen, me parece muy bueno, para que no se le duerman. Sí. Entonces, miren lo que dice en Génesis 17. ¿Alguien tiene Génesis 17? Por favor? Génesis 17. Ahí vamos a ver en Génesis 17. Ah, no tuvo paciencia. 17, ¿en qué está? En Génesis 17, ¿Qué busca? Pues? una cita bíblica. Ajá, pero ¿qué En dice? 17. Ay, la paciencia sí anda hoy. Todo lo que da, Génesis, que una clase sea solo de paciencia, por favor. Génesis 17, 19. Ajá. ¿Qué dice Génesis 17, 19? Respondió Dios. A ver, hermana, por Ciertamente, favor, a ver, Sara, aquí, fuerte, tu fuerte. mujer te... A ver, ¿cuál va a ser? ¿Por la libre o por la mujer? Por la derecha. A ver, ¿qué dice? Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes desde él. Entonces ahí vemos que Dios le dijo, no, sino Sara, tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y aquí dice, y estableceré mi pacto con él. Y aunque Abraham quiso hacerlo largo o corto, no pudo. Porque el Señor había dicho que era por Sara, por la esposa. Nunca le dijo que Sara le diera le dio la esclava, porque eso se usaba en el Antiguo Testamento. Cuando la mujer no podía dar a luz, no había inseminación. Entonces decían, bueno, que tenga hijos con la esclava
y cuando dé a luz, que sea sobre mis rodillas y será mi hijo. Así hacía. Pero no fue así. Dios no fue lo que le dijo. Por eso hay que prestar atención a lo que dice el Señor. Y ahí en el Génesis 17 leamos todo lo que viene. Yo digo, y me gustaría, me encantaría leerlo, pero no nos da tiempo. Y dice, y estableceré mi pacto con él. ¿Y qué dice? Pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y esto lo vemos. Y esto quedó hasta el nacimiento de Isaac, que fue en Génesis 21. Fíjense, Génesis 21, del 1 al 3. Entonces, el hombre de fe esperó hasta que se realizó la promesa, alentándonos a esperar en Dios. Esto es el ejemplo de Abraham para nosotros, que es soberano, y Dios es soberano, y no nos tiene que pedir permiso, y ni una hoja se mueve si Dios no lo permite. Él es soberano, y si Él es soberano, pues debemos de permanecer creyendo en Él y actuar en su tiempo. En su tiempo. Bien, este ejemplo que dijo Josué está muy bueno, porque queremos actuar fuera de tiempo y las cosas salen mal, como le salió a Abraham. Y hubo un montón de problemas con Ismael, y aún hasta la fecha aquí lo seguimos teniendo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que permanecer. Fue muy buena la aportación de Josué, porque hay que esperar con paciencia y no tomar atajos. Eso le vamos a dar un like. Eso, un like. Entonces, bueno, pues así. Y dice en Hebreos 6:15, dice, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Y dice ahí, por la fe y la paciencia, estos hombres de Dios obtuvieron las promesas. Si quieres obtener la promesa, es por la fe y la paciencia. Yo escribí esto en mi refrigerador, y cada vez que lo abría me lo aprendí de memoria, porque hay que esperar el tiempo de Dios. Y así muchas otras las pongo en el espejo, toda la palabra de Dios. No ha pasado de moda el que nos memoricemos la palabra. La tenemos que seguir y metiendo aquí en nuestro corazón, en lugar de tanta basura del WhatsApp y de los shorts, todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, no todo es basura, pero algunas cosas, por eso hay que saber seleccionar. Dice, bueno, pues ya vamos a acercarnos a la mesa hoy. Acerquémonos hoy a su mesa con todo esto que hemos meditado, no como un rito, sino en memoria de su sacrificio, en honor, lleva implícito el anuncio de su resurrección. ¿Qué vamos a hacer? Mientras lo hacemos, proclamamos su muerte, y lleva implícito el anuncio de su resurrección, porque Cristo vive. Cristo vive. Y vamos a comenzar. Dice aquí en Lucas 24:5. Estando ella aterrorizada e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron, el ángel le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A las mujeres que habían ido a poner incienso y a perfumar ahí el cuerpo del Señor. Los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, ¿cómo está Cristo? Vive. En ese Cristo es en el que tú y yo creemos, en el Cristo resucitado. Y si lo viéramos, caeríamos como el apóstol Juan, que cuando lo vio, ¡pum!, cayó. Y ese es aquel Dios que servimos cuando venimos aquí, servimos a Cristo. Y vamos a tener retribución. Aquí si hagámonos hoy que nos vamos a acercar, ¿verdad? Que ya hemos sido redimidos, que ya fuimos bautizados, hoy que nos vamos a acercar aquí a la mesa del Señor, hagámoslo dignamente, con reverencia y respeto. No examines al que está al lado, sino examinándonos a nosotros. Guiados por quién? Estamos ante el tribunal del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos redarguye de algún pecado, no te dejes de acercar. Es mejor arrepentirnos, confesarnos y acercarnos y participar de la mesa del Señor. Y con corazón limpios, acercarnos.
Y esto va a ser para evitar ser juzgados por el mundo y para no ser acusados por el diablo. Como lo dice aquí en 1 Corintios 11:28. Por tanto, ¿qué dice ahí? Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, para no ser juzgados con el mundo y no ser acusados. Pasemos los elementos, por favor. Así es que una de las formas de prepararnos para la venida del Señor es esta, andando conforme a la voluntad de Dios, como lo acabamos de ver, participando de la Santa Cena. Muchas gracias, hermanos, hermanitas, muchas gracias. Gracias. Entonces, miren aquí como dicen, preparémonos para la venida del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar? Toc, 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 no se distraigan acá. ¿Cómo nos vamos a preparar para la venida del Señor, que ya dijimos que está cerca? ¿Cómo nos vamos a preparar, que ya está cerca? ¿Cómo lo vimos? Ay, muchísimas gracias, hermanas. Y dice aquí, preparándonos para la venida del Señor. Una de las formas es esta, precisamente participando de la Santa Cena. Y dice aquí en 1 de Tesalonicenses 5:21, dice, antes bien, examinando todo cuidadosamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Retener lo bueno. Absteneos de toda forma del mal. ¿Qué tenemos que hacer? Abstenernos de toda forma del mal. Como dice aquí, y que el mismo Dios de paz, os santifique por completo, que todo vuestro ser, somos seres tripartitos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, esta venida es la venida secreta. Y preparémonos. Es la venida, es la palabra griega, esta 35:52, que es la palabra que dice aquí, y es la parusia. ¿Y cómo nos vamos a preparar también? Conforme a lo que dice la voluntad de Dios. Así es que nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Pero es Cristo vendrá. Eso tengan la seguridad, porque está escrito y va a venir. Ya que está viniendo, y ya está viniendo, y ya está viniendo. Esto lo dice ahí en Marcos 13:29. No lo escribí, pero en Marcos 13:29, ahorita se lo digo de una vez, para que no crean que me lo saqué de la manga. En Marcos 13:29, miren, ahí dice que ya está la puerta. Ya está la puerta. Miren lo que dice Marcos 13:29. Marcos 13:29. Lo podemos ver. Marcos 13:29. Ya Cristo está a las puertas. Hoy, Marcos. ¿Qué pasó aquí? Marcos. El Evangelio de Marcos 13:29. Miren lo que dice. Miren la venida del Hijo del Hombre, ahí dice en Marcos 3, y ahora nos vamos al 29. Y miren lo que dice. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, es evidente la venida de Cristo. Están pasando tantas cosas que en la vida habían pasado. Entonces, ¿qué dice aquí Marcos? El evangelista en Marcos 13, en el Evangelio de Marcos 13:29 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ahí que dice, sabed que Él está cerca, a las puertas. Así es que no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, de estar preparándonos. Y aquí
aquí dice, así que preparémonos, nadie sabe cuándo viene el Señor. Y por eso es decisivo el estado en que el Señor encuentre a los suyos. ¿Verdad que no nos queremos quedar? Y esto puede suceder repentinamente, así en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¡oh! La iglesia ya se fue. Y solo el que esté preparado, ¿me lo pueden decir? Solo los que estemos preparados podremos recibir la recompensa de la vida en el reino de Dios. ¿Qué tal? No desmayemos. Promesa ahí del Señor. Y miren aquí dice el Señor, vengo pronto. Vengo pronto. Y dice, nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero ciertísimamente Él vendrá. Pues aquí está Marcos 13:28. Y vamos a leer el 29. Dice, así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que Él está en las puertas. Por eso es decisivo en que el Señor encuentre a los suyos cuando llegue repentinamente e inesperadamente. Abran y cierran sus ojos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Pum! Ya nos fuimos. ¿Qué tal? Ni siquiera en un tiempo tremendo. Dice, solo el que esté preparado puede recibir la recompensa de la vida en el reino. Y en Apocalipsis 3:11 dice, esto te lo dice a ti el Señor, me lo dice a mí el Señor. Vengo pronto. ¿Cuántos quieren recibir la corona? Amén. Porque hay coronas y premiaciones en el Bimá de Cristo. Cuando seamos levantados, ahí en el Bimá va a haber premiación. Pero los que no pasen, se regresan a la gran tribulación. Y aquí dice, vengo pronto. Así dice el Señor. Vengo pronto. ¿Y qué dice? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué tal? Esto te dice a ti el Señor Jesús. Así es que hoy vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a... Aquí dice Santa Cena. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, lo estamos haciendo en memoria de Él. Y dice aquí, y de la misma manera tomó la copa. Y recordemos que esta es la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y dice, y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y es por la sangre de Jesús que tenemos perdón de pecados y que tú y yo nos podemos acercar hoy dignamente a la mesa del Señor si nos arrepentimos. Por eso examinemos. Y dice, en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así pues, cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, hacerlo en memoria de su sacrificio, anunciando su muerte. Él pagó la deuda de nuestro pecado hasta que Él venga. Y como dice ahí en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a orar y cada uno examínese introspectivamente nuestro interior. Si hay algo que nos redarguye el Espíritu Santo, pues pedirle que nos perdone. Vamos a hacer con reverencia, con respeto todo esto y vamos a pedir perdón al Señor Jesús de nuestros pecados. Digamos, Señor Jesús, venimos con el pan y con el vino, confesando
con nuestro corazón todos nuestros pecados. Necesitamos tu perdón. Perdónanos. Pecado confesado, pecado perdonado. Si hay falta de perdón, falta de amor, falta de paciencia, falta de honestidad, todo pecado, sí, chisme, murmuración, cualquier cosa con la que se haya involucrado que no le agrade a Dios, es tiempo de confesarlo ahorita ante el tribunal del Espíritu Santo, poniéndonos a cuentas por la sangre del Cordero de Dios, y tendremos perdón de pecados. Y de ahí perdónanos, Señor. Perdónanos todo pensamiento que se haya levantado en contra de tu conocimiento. Perdónanos. Grande es tu misericordia. Eres misericordioso y te rogamos que nos perdones. Y reconocemos que es mejor la vida. Es mejor la vida, esa misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Escogemos hoy la vida, escogemos hoy tu misericordia. Padre Santo, por tu sangre hoy y la fe que tenemos en ti, hoy recibimos el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos, Señor, que así como tú nos estás perdonando en este momento a nosotros, nos ayudes, nos des la capacidad de perdonar a los que nos han ofendido, difamado, hablado mal de nosotros, nos han humillado, nos han ultrajado, nos han violentado en cualquier momento, en cualquier forma. Hoy no queremos, Señor, tener ninguna atadura. Así como tú nos perdonas, danos esa capacidad para perdonar y danos también la capacidad para amar, perdonando a los que nos han hecho mal. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Así estoy en esta tarde, te damos gracias por estos elementos y te pedimos dos bendiciones. Comamos del pan, sabiendo que es el cuerpo, es un símbolo de lo que padeció Jesús. Y estamos muriendo a nuestras pasiones. En el nombre de Jesús. Comamos del pan. Soy la copa. Padre, te damos gracias que por la sangre de Jesucristo, la copa del nuevo pacto en su sangre, recibamos hoy la vida de Jesús y vaya siendo transformado nuestro interior, nuestro ADN también, Señor, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y al beber, Señor, la copa, recibamos esa vida. En el nombre de Jesús te los pedimos. Gracias. Vamos de nuevo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu grande amor que excede todo conocimiento. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Démosle ahorita toda nuestra gratitud al Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti en esta tarde. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, que hoy nos das el privilegio de podernos acercar a tu mesa y todos los beneficios, recibir sanidad, liberación, restauración y vida eterna.
Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Antes de terminar, yo quisiera pedir si alguna persona no ha recibido al Señor Jesús, como acabamos de decir, este es el momento. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Si tú hoy te está redarguyendo el Espíritu Santo y te está llamando a venir a Jesús, no te resistas. Vamos a hacer una breve oración por las personas que se han apartado o que quieran recibir al Señor en este momento. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por las personas que se están acercando hoy con un corazón humilde, sabiendo que necesitan de tu gracia, del perdón y de la salvación de Jesucristo. Señor Jesús, repite esta oración si tú eres esa persona y vamos a pedirle que por la fe que tú tienes en Él, recibas la salvación. Si tú eres esa persona, dile: yo, Señor Jesús, reconozco que he vivido de acuerdo a mi forma de pensar, de una vana manera de vivir, pero mi vida está en desorden y reconozco que te necesito. Hoy yo te suplico, reconociendo que eres el Hijo de Dios y que tú diste tu vida en favor mío en esa cruz del Calvario, que con tu muerte y con tu resurrección yo recibo el perdón y la justificación de mis pecados. Muchas gracias, Señor, por la fe que en ti tengo, y por ello yo recibo la limpieza de mi corazón y un corazón nuevo, naciendo de nuevo. Muchas gracias, Señor Jesús, y hoy yo te pido que tomes el trono de mi corazón. Te lo suplico, Señor Jesús, y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú hoy has escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias por estas almas redimidas. En el nombre de Jesús. Y ahí tú puedes ver en Facebook el teléfono de la iglesia. Y si tú hiciste esta oración, nos dará gusto saber de ti y poderte seguir guiando. Muchas gracias. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Buenas tardes.